La Biblia nos dice que la creación culminó con el sello de aprobación de Dios. Él dijo que era muy bueno. Todo estaba en orden. No había dolor, ni enfermedad, ni lucha por la supervivencia del más fuerte, ni discordia, y sobre todo, no había muerte. Entre Dios y el hombre había una relación única, una comunión, una amistad. Edén era el lugar perfecto para vivir. Todo era muy bueno. Pero hoy tenemos dolor y enfermedad, y solo los más fuertes sobreviven. A veces desearíamos que nuestro único problema sea la discordia verbal, pero en cambio, cada instante la tiranía de la guerra domina en muchas partes del mundo. Todo se agota, se rompe o se desgasta. En cada rincón del reino animal y en toda la humanidad, la vida consiste en una lucha perpetua. El mundo no es un lugar muy bueno. Entonces, ¿qué pasó? Todo se remonta al jardín del Edén. La Biblia dice de Lucifer: En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Lucifer, usted recordará, era el ángel más poderoso que Dios creó. Su nombre significa estrella de la mañana. Perteneció a la orden angelical llamada querubines y fue elegido, ungido por Dios para responsabilidades especiales que lo colocaban en la presencia de Dios. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Lucifer era perfecto. A él se le describe teniendo una increíble belleza y sabiduría. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aunque Lucifer fue el ángel más poderoso, no hay indicación directa de que él gobernó a otros seres espirituales. Ahora, el momento histórico en el que ocurrió es debatible. Posiblemente se llevó a cabo en algún momento poco después que la creación fue terminada. Puede haber una diferencia de opinión sobre el cuándo, pero lo que pasó es muy claro. La Biblia dice que Lucifer se enorgulleció. Su belleza y su poder se le subió a la cabeza, por así decirlo. Con el orgullo vino la ambición. 5 veces Lucifer dijo: yo haré. Ahora, se puede hacer un estudio completo de estos yo haré, pero en resumen es suficiente entender que Lucifer quería dirigir una rebelión celestial. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer no solo quiso apoderarse del cielo, sino que él estaba decidido a ser como el Altísimo. Lucifer estaba decidido a liderar una revuelta para reemplazar a Dios consigo mismo. Luego sería el líder de todos los ángeles, las estrellas de Dios, y el universo sería su dominio. El corazón de Lucifer se llena de una ambición vanidosa. El único problema con el plan de Lucifer era que Dios sabía todo acerca de desde el momento que él lo concibió. Dios es omnisciente y no ignoraba estos pensamientos. La Biblia dice que Dios odia el orgullo. Es el primero en la lista de las cosas que detesta. Él lo llama pecado. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos. Lucifer deliberadamente iba en contra de los planes de Dios para él. Debemos recordar que Dios no creó a los ángeles como robots. Fueron creados con una voluntad. Su elección de servir era una expresión de sumisión voluntaria al Dios soberano. Pero Lucifer estaba insatisfecho con ser un ángel. Había algo más grande, tenía algo más grande en mente. Se enorgulleció y decidió rebelarse. Lucifer despreció tanto su diseño como a su diseñador. El diccionario dice que despreciar significa desestimar, tener en poco, rechazar intensamente, detestar. Cualquiera que sea el caso, Dios llamó pecado a la actitud de Lucifer. Bueno, porque Dios es perfecto, no podía tolerar el pecado de Lucifer como si no importara. La perfección por su propia naturaleza exige la ausencia de la imperfección.
Ahora vamos a ver esta verdad repetidas veces al avanzar a través de la Biblia. Dios es justo o recto. No puede tener parte con el mal. La santidad de Dios no deja lugar para el pecado. Dios, que es sin pecado, no puede tolerar el pecado en su presencia. Esta es una realidad tan cierta como cualquier ley física que gobierna el universo. La respuesta de Dios al pecado de Lucifer fue inmediata. Él lo expulsó de su posición en el cielo. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Lucifer no se fue sin una batalla. Todavía era un ser muy fuerte y encima de eso muchos de los otros ángeles eligieron seguirle. Ahora, la Biblia da algunos detalles muy precisos sobre lo que pasó. Y para aquellos que están aquí en el auditorio, en su Biblia, vayan al libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia y veremos el capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos: ¿quién es el dragón rojo? Dice: y su cola, que es la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora tenemos que preguntarnos quiénes son las estrellas. Bueno, vamos al versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahí están las estrellas, son los ángeles. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora, y fue lanzado fuera el gran dragón. Estamos a punto de descubrir quién es. La serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así vemos que el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. El texto indica claramente que un tercio de los ángeles siguieron a Lucifer. Lucifer llegó a ser conocido por otros nombres, el diablo o Satanás. Así como Dios tiene nombres que revelan los atributos de su persona, lo mismo ocurre con Satanás. Satanás significa adversario o enemigo. El nombre de diablo significa falso acusador o calumniador. Los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión se llaman ahora demonios o espíritus malignos. Ahora, cuando Dios echó el diablo y sus demonios del cielo, solo fue la primera fase del juicio de estos espíritus rebeldes. La Biblia dice que Dios tiene un lugar de castigo final, un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar es comúnmente conocido como el lago de fuego. Usted ha visto a menudo caricaturas de Satanás y sus demonios con un fuego hasta la cintura, confabulando y conspirando travesuras. Sin embargo, la Biblia nos dice que Satanás aún no está allí. Fue arrojado del cielo, pero no al lago de fuego. Será más tarde. Después de muchos acontecimientos que involucran a sus demonios y a él, Satanás será confinado para siempre a este lugar de castigo. Refiriéndose a ese momento futuro, la Biblia dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pablo, este lago de fuego que Joan acaba de mencionar, la gente te pregunta si es el mismo lugar que el infierno. En realidad lo hacen. Ahora, John va a estar tocando esto un poco más adelante. Probablemente lo mejor es esperar hasta entonces. Pero este es un buen recordatorio. Nos recuerda que la Biblia enseña claramente que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ese es un buen aviso. Bueno, es hora de tomar el manual de trabajo y responder a las preguntas de repaso para el capítulo 4, sección 1.